¿Recuerdas haberte sentido atrapado por un resentimiento que no te deja en paz? ¿Te has preguntado cómo sería liberar tus problemas sin pelear con nadie? ¿Y si el perdón no dependiera de los demás, sino solo de tu mente? La lección 46 de Un Curso de Milagros nos enseña que el perdón verdadero proviene del amor de Dios. Perdonar no es sacrificio ni acto heroico, sino un camino natural hacia la paz interior. Descubre cómo dejar atrás la culpa y la guerra interna sin esfuerzo. Aprende a diferenciar entre el ego y la mente conectada con la fuente universal. Te mostraré un ejercicio sencillo para limpiar tu mente de resentimientos. Conocerás la historia de Pablo, un mecánico que aprendió a perdonar y recuperar su paz. Y al final, verás cómo un curso de milagros convierte el perdón en un regalo que te das a ti mismo. La lección 46 nos invita a explorar el perdón desde una perspectiva diferente. Según Un Curso de Milagros, el perdón no es algo que hacemos solos, ni un acto que implique sacrificio. No es un esfuerzo heroico, ni un gesto extraordinario. Es, más bien, una forma natural de relacionarnos con los demás cuando reconocemos nuestra conexión con el amor divino. Antes de definir qué significa perdonar, aclaremos lo que no significa. No depende de los demás ni tiene que ver con lo que hacen ellos. Es un proceso interno que tiene que ver únicamente con nuestra mente. No significa perdonar a alguien porque creemos que somos espiritualmente superiores. No. Un curso de milagros nos dice que esto no tiene nada que ver. No significa ignorar los problemas pensando ya los perdoné. Perdonar no borra los hechos, borra la guerra interna que generan. Para poner esto en práctica, la próxima vez que sientas culpa o rencor, detente un instante y repite mentalmente: la fuente universal es el amor en el que perdono. Observa cómo tu mente se calma un poco. El verdadero sentido del perdón. El perdón implica deshacerse de la guerra interna, de la culpa que nos ata a una mente dividida y egoica. La culpa existe en una mente separada que siempre está en conflicto. Los problemas, las discusiones y los conflictos están ahí para enseñarnos, pero la emoción de culpa nos aleja de la resolución real. Un ejemplo de esto. Imagina que alguien te critica en el trabajo. Tu primera reacción puede ser enfadarte, juzgarlo o devolver la crítica. Esa es la mente egoica hablando. Perdonar no significa que ignores lo sucedido, sino que reconoces la situación sin permitir que la ira se instale en tu mente. Según Un Curso de Milagros, el perdón no es condonar los errores de otros, sino ver más allá de las ilusiones, recordando que la paz y el amor de la fuente universal están en nosotros. Es un acto de liberación que nos permite dejar ir la percepción de separación. Piensa en tu mente como una oficina con papeles por todos lados. La culpa y el resentimiento son como montañas de papeles que bloquean tu escritorio. Perdonar es simplemente organizar los papeles, aunque no desaparezcan de golpe. Y sí, a veces te darás cuenta de que hay un post-it de tu jefe de hace años que sigue pegado, pero ahora puedes reírte de él en vez de frustrarte. Vamos a practicar esto. Cierra los ojos y visualiza esos papeles. Respira profundo y di mentalmente: la fuente universal es el amor, en el que perdono. Observa cómo tu escritorio interior se despeja un poco. El ejercicio de la lección 46. El ejercicio consiste en repetir la idea varias veces durante el día y luego aplicarla a cualquier resentimiento, juicio o pensamiento de falta de perdón que surja. Por ejemplo, si piensas en alguien que te ha hecho daño, di: Dios es el amor en el que te perdono. Te recuerdo que Un Curso de Milagros enfatiza: no estamos perdonando a otros, sino limpiando nuestra mente de la guerra interna. La historia de Pablo, el mecánico. Pablo era el mecánico más respetado de su pueblo. Tenía un don especial para arreglar cualquier coche que llegara a su taller. Sus clientes confiaban en él, porque no había avería que se le resistiera y siempre encontraba el problema exacto. Sin embargo, un día llegó Clara, una clienta nueva, con un coche que parecía estar en muy mal estado. Al verla, algo en Pablo se tensó.
y sintió un nudo en el estómago. Imagínalo, tu mente conectada al pasado, y de repente todo lo que estás viendo te recuerda antiguos rencores. Así le pasó a Pablo, que asociaba a Clara con su exmujer, una relación que había terminado hacía años, pero que todavía lo atormentaba. Su ex había sido fría y dominante, y durante mucho tiempo Pablo había sentido que no podía hacer nada bien. Aunque la relación terminó hace años, el resentimiento seguía activo, interfiriendo incluso en su trabajo diario. Pablo comenzó a revisar el coche de Clara, pero pronto se dio cuenta de que sus manos temblaban y su mente estaba confusa. Las herramientas se le caían de las manos y por primera vez en años no podía concentrarse. Sentía que había perdido su habilidad y se frustraba cada vez más. Cada vez que miraba el coche, no veía un motor que necesitara su ayuda, sino recuerdos dolorosos de su ex. Y con cada recuerdo, el coche parecía resistirse más a ser arreglado. Vamos a practicar esto. Cuando sientas que el pasado interfiere con tus tareas o relaciones, repite mentalmente: la fuente universal es el amor en el que perdono. Observa cómo la mente se calma y vuelve la claridad. Después de varias horas, Pablo se rindió y salió al aire libre para respirar hondo e intentar despejar su mente. Entonces algo hizo clic. Recordó una frase que su madre le decía: el pasado ya no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo des. De repente comprendió que había permitido que su ex siguiera influyendo en su vida, aunque ya no estaba presente. Clara no tenía culpa alguna, y Pablo entendió que su resentimiento era lo que lo bloqueaba, no el coche ni la clienta. Vamos a practicar esto. Piensa en una situación reciente que te generó enojo. Respira profundo y di mentalmente: la fuente universal es el amor en el que perdono. Hoy suelto este peso. Siente cómo tu mente se libera. Al reconocer esto, Pablo sintió alivio. Decidió dejar atrás el rencor y repetir para sí mismo: la fuente universal es el amor en el que perdono. Hoy suelto este peso. Con esta idea, su mente se aclaró, sus manos dejaron de temblar y regresó al taller con una nueva perspectiva. Esta vez, Pablo se acercó al coche con ojos nuevos. Su mente estaba clara, sus manos firmes, y en cuestión de una hora encontró y arregló el problema. Cuando Clara regresó, estaba encantada de ver su coche funcionando a la perfección y le agradeció con una sonrisa cálida. Pablo, a su vez, sonrió y sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Un ejemplo de esto: al liberar resentimientos antiguos, no solo resolvemos nuestros conflictos internos, sino que también mejoramos nuestra capacidad de actuar con claridad y eficiencia en el presente. Un curso de milagros nos recuerda que el perdón no es algo que hacemos por otros. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cuando soltamos la culpa, el rencor o el resentimiento, abrimos espacio para la paz, la claridad y la efectividad en lo que hacemos cada día. El perdón nos permite recuperar nuestra energía mental, resolver problemas sin estrés adicional, mantener relaciones más sanas, disfrutar de lo que hacemos sin cargar con el pasado. Ahora que hemos visto la historia de Pablo y comprendido la idea de un curso de milagros, es momento de aplicar la lección en nuestra rutina. El perdón no es algo que hacemos por los demás, sino una forma de limpiar nuestra mente y recuperar paz. Cada vez que sientas un resentimiento o un juicio, recuerda que un curso de milagros dice que estás trabajando contigo mismo, no con el otro. Para poner esto en práctica, elige 3 momentos del día en que notes tensión, enojo o frustración. Respira profundo y repite mentalmente: la fuente universal es el amor en el que perdono. Observa cómo cambia tu percepción. Detectando la voz del ego. El ego siempre habla, como un noticiero interno que solo da malas noticias. No puedes. Esto es imposible. Mira lo mal que lo hiciste. Un ejemplo de esto: alguien te critica en el trabajo. Tu mente podría empezar a generar ira y rencor. Al aplicar la lección, recuerdas que existe una mente más grande,
conectada con el amor, que permite responder desde la paz y no desde el conflicto. Imagina tu mente como un garaje lleno de herramientas desordenadas. La culpa y el resentimiento son llaves y tuercas que se caen por todos lados. Practicar la lección 46 es como organizar ese garaje. Todo vuelve a su sitio, y aunque algunas herramientas sigan ahí, ahora puedes moverte libremente. Vamos a practicar esto. Cierra los ojos, respira hondo y visualiza cómo cada pensamiento negativo se organiza y se disuelve en paz. Al perdonar, dejamos de cargar con emociones que nublan nuestra mente y nuestros actos. Un curso de milagros nos muestra que el perdón libera la capacidad de actuar con claridad, incluso en situaciones complicadas. Un ejemplo de esto, un conflicto familiar puede ser visto desde la comprensión en lugar de la ira. El juicio se disuelve y se abre espacio para la comunicación y la armonía. Aplicación práctica final. Cada vez que aparezca un pensamiento de enojo o resentimiento, respira profundo. Repite mentalmente: la fuente universal es el amor en el que perdono. Observa cómo tu mente se libera y tu corazón se calma. Con la práctica constante, notarás que tu paz interior no depende de las acciones externas, sino de tu capacidad de perdonar internamente. La lección 46 de Un Curso de Milagros nos recuerda que el perdón no es para los demás, es para nosotros mismos. Libera la mente de la culpa y la guerra interna. Nos permite actuar con claridad y paz en la vida cotidiana. Es un regalo que nos conecta con la fuente universal y con nuestro verdadero amor. Recuerda, cada vez que soltamos el rencor, cada vez que dejamos de proyectar culpa en otros, abrimos espacio para la alegría, la creatividad y la armonía en nuestras vidas. Con práctica y constancia, un curso de milagros convierte el perdón en un hábito natural, en un camino hacia la paz que nos acompañará en cada aspecto de nuestra existencia. Y así, aplicando esta lección en nuestra mente, podemos liberar nuestro poder interno, reconectar con la paz y transformar cualquier situación difícil en una oportunidad de crecimiento y claridad.